Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan EMI un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en este viernes de picada con periodistas, un día muy especial en la víspera del partido de Argentina-Bélgica, pero además muy movido desde el punto de vista económico, muy movido desde el punto de vista político, y en un ratito vamos a estar hablando con 4 colegas de primera línea. Ellas están en nuestros estudios Omar Lavieri, uno de los especialistas en el caso Vudú, quien tiene toda la información de tribunales en el caso Vudú. Está también Eduardo Anguita, uno de los periodistas políticos, director de Miradas al Sur, más reconocidos, y también Willy Cohen, uno de los analistas económicos financieros, con quien vamos a estar hablando en un ratito de todos los temas que están pasando hoy por la economía argentina, pero también el lunes un día clave, ¿no? Porque se empieza a develar un poco la incógnita en esta novela de Kicillof, los buitres, los holdouts, los bonistas y la economía real de la Argentina. Justamente de eso quería hablarles en estos minutos iniciales, para poner en contexto todo lo que está pasando con Cristina, que evidentemente en esta semana, y sobre todo en las últimas horas, ha salido con todo a bancar al vicepresidente procesado Amado Vudú. Con todo, tanto es así, después van a ver una frase hoy de Vudú que le transmitió por teléfono a una de las principales diputadas del oficialismo, a Diana Conti. Le dijo textualmente: gracias por lo de ayer, no se van a arrepentir. El mensaje que transmitió Vudú, que sigue calladito, que no ha hecho declaraciones públicas, pero fue llamando quirúrgicamente a los diputados del oficialismo que ayer cerraron filas sobre la figura del vicepresidente y anularon por ahora la posibilidad de que avance el juicio político en el Congreso. ¿Y por qué Cristina, en un contexto muy peleado, muy complicado desde el punto de vista económico y también político, una campaña feroz lanzada en el 2015, ha decidido cerrar filas con Vudú, bancarlo a full y tal vez mantenerlo hasta el final, hasta donde pueda, al vicepresidente Amado Vudú? Macri, Massa unen agradecidos, seguramente no Daniel Scioli, que ha sido el que trató de jugar en primera instancia para ver si podía desplazarlo a Vudú de la escena política, si podía hacer fuerza para que se tomara una licencia, pero la oposición considera que es una papita, que es verdaderamente un tema ideal para la confrontación política apenas termine el Mundial, el 13 de julio, después de ganar la Copa del Mundo. Bueno, a la semana siguiente, discutiendo en la Argentina qué se hace con el vicepresidente de la Nación. Antes de meternos en todos esos temas, ¿cuál es el contexto en el cual se está dirimiendo toda esta puja político-judicial? Bueno, Argentina está con un déficit de dólares muy, muy grande. Le faltan dólares y le sobran pesos, lo hemos dicho muchas veces. Y aún hay pedido de algunos televidentes afiliados al kirchnerismo que me dicen: ¿por qué no hablas de las reservas? Tanto que hablabas de las reservas cuando las reservas caían de 52.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares en diciembre del año pasado, 31 de diciembre del año pasado. Y nosotros casi diariamente o día por medio mencionábamos que esta situación era insostenible, sobre todo en el 2011, que fue la gran caída de reservas, cuando se fueron 13.000 millones de dólares en un año. Por eso mes a mes íbamos mencionando este dato, porque decíamos: ojo que acá hay peligro de gol, algún desenlace hay acá, esto es insostenible. Y bueno, el desenlace fue lo que todos vieron en enero con la devaluación. Muchos piensan que debió haber sido antes la devaluación, que tendrían que haber subido las tasas de interés antes, pero Cristina se bancó regalando reservas, dólares baratitos a todo el mundo, a grandes empresas, a clase media que quería atesorar, a los que se iban a viajar al exterior, pagando importaciones de combustibles, todos con el dólar, los que se compraban los Audi, los Mercedes-Benz, a los grandes bancos, y recién devaluó en enero. Pero esto era insostenible, por eso le hacíamos tanto hincapié con la sangría de reservas. ¿Por qué en los últimos meses no nos fijamos en la diaria de las reservas? Porque las reservas dejaron de caer, pero ya están en un nivel mínimo. Entonces, no hay noticia ahí porque ya están estabilizadas, por lo menos no siguen cayendo. Obviamente, si siguieran cayendo las reservas de estos niveles, sería noticia, pero tampoco se elevan en niveles importantes para convertirse en una noticia diaria. Si las reservas estuvieran creciendo fuertemente y Argentina estuviera recuperando por lo menos algo de lo que perdió en el 2013 o en el 2012 y estuviera recomponiendo su reserva, sería claramente noticia, porque es lo que todos esperan
oficialismo y oposición ocurra si en algún momento el gobierno soluciona los fondos buitre y con los deberes que viene haciendo Repsol, Club de París y demás consigue financiamiento externo, dólares de nuevo. Pero ¿qué ha pasado con las reservas justamente en este semestre que es el de gran ingreso de dólares, el de la liquidación de la cosecha gruesa? Lo que ha pasado es que las reservas tocaron un piso de 27.000 millones de dólares allá por abril y después se recuperaron y hoy están en 29.500 millones de dólares, pero aún así todavía están abajo del 31 de diciembre del 2013, del año pasado. Y ya acá, en diciembre del 2013, estaban 22.000 millones debajo del pico del 2010, es decir, que las reservas, aún en este momento, habiendo devaluado el gobierno, habiendo subido muy fuerte las tasas de interés, lo que obliga a los que tienen dólares tal vez a venderlos y querer posicionarse en pesos, aún con todos esos esfuerzos, habiendo planchado la economía. Cuando vos planchás la economía importás menos, gastás menos dólares de compra de productos al exterior, apenas recuperaste un poquito las reservas y todavía estás 1.000 millones de dólares abajo del piso de reservas que tenías a fin del año pasado. Entonces, por ahora la noticia es mala de las reservas, pero no la doy diaria porque no es una noticia muy mala. Es una mala noticia de que en el momento, en el semestre de mayor esfuerzo, no pudiste recuperar los niveles de reserva que tenías en este piso antes de devaluar. Por eso devaluaste, porque ya tenías muy poquitas reservas y todavía no las pudiste recuperar. ¿Por qué algunos creen que el Banco Central no está pudiendo recuperar las reservas? Acá hay un estudio de la Fundación Capital, la Fundación de Martín Redrado, que muestra que el gobierno ha clavado el dólar en el último mes en 8,15, alrededor de los 8 pesos, el dólar oficial, porque cuando empezó a subir un poquito el dólar, de 8 pesos, 8,02, 8,05, 8,15, cuando lo fue subiendo al dólar, como todos les decían, y el presidente del Banco Central también creía, que si el dólar era 8 en enero, con 15, 18% de inflación que ha habido desde enero, ahora el dólar de equilibrio ya no es más 8. Tendría que ser 9 y pico, 9,20, 9,30. Es decir, que el gobierno tiene que ir llevando el dólar hacia arriba, el dólar oficial, para tener competitividad en las economías regionales y no volver al esquema de atraso cambiario que había en diciembre pasado, que sufría mucho la economía. Pero ¿por qué el gobierno intentó hacer eso por ahí en mayo y después se frenó? Volvió a clavar, a congelar el dólar. Bueno, por esto, porque había liquidación de exportaciones, ingresaban los dólares de la soja en abril, y ahí cuando empezó a mover un poquito el dólar, cayeron fuerte las liquidaciones de la soja. Y el Banco Central no pudo comprar en el mes de mayo muchas reservas. Y cuando clavó un poco el dólar, empezó a recomponer un poquito las reservas. Pero de nuevo, está recomponiendo muy poco las reservas. Ahora tiene que clavar el dólar porque ahí cuando empezás a subir el dólar, los que tienen los dólares, que son los exportadores, dicen, estos van a seguir devaluando, espero para vender los dólares. Un poco la dinámica perversa que había a fines del año pasado. Entonces el gobierno está en este esquema en el peor de los mundos. No puede ir subiendo el dólar porque los que tienen los dólares no los venden, y ya en el momento donde se vendieron ya la mayor cantidad de dólares, no lograste recuperar las reservas que tenías en diciembre del año pasado. ¿Cuál es la bala de plata? La que está apostando Kicillof, pero también los economistas de la oposición, los economistas de Macri, de Massa, de Unen y de Scioli. Bueno, tratar de conseguir dólares frescos, financiamiento externo. Por eso están todos con la idea, por eso el gobierno se comprometió a pagarle en 5 años 9.700 millones de dólares al Club de París, se comprometió a pagarle 5.500 millones de dólares a Repsol, arregló los juicios con el CIADI comprometiéndose a pagar esos juicios millonarios en el Banco Mundial. Es decir, está tratando de hacer los deberes a ver si en algún momento puede salir a buscar dólares frescos. Porque con los dólares de la soja no alcanza la situación para estabilizar la situación de las reservas y tampoco la de la economía real. No podés mover un poquito el dólar porque te quedás sin dólares de nuevo. Y si no movés el dólar para arriba con una inflación muy alta, arriba del 30% anual, la economía vuelve a la situación del año pasado, del atraso cambiario, las crisis de las economías regionales. Este es un dato. El otro es qué está pasando con la economía real. Y ahora vamos a hablar justamente de lo que yo creo la causa de todos los males, la inflación. Bueno, ¿qué está pasando con la inflación y los salarios? Lo que está pasando es que este año, por primera vez en muchos años, los salarios quedan muy por atrás de la inflación. Y eso significa pérdida fuerte del poder adquisitivo de los salarios, también de los jubilados, de los que cobran planes sociales, y en ese sentido hay una caída del consumo. Por primera vez
en la década kirchnerista el motor del crecimiento se apaga, no solamente porque te cae la inversión, que ya venía cayendo fuerte en los últimos 2 años, sobre todo la inversión en construcción por el cepo al dólar, no solamente porque te caen las exportaciones, como vienen cayendo también y están estancadas en los últimos 2 años, sino que te cae el consumo, porque pierden poder adquisitivo los salarios, los jubilados, los que cobran planes sociales, salvo para el INDEC. Miren lo que difundió esta semana el INDEC, que muestra que siguen con el dibujo y que siguen con la pavada y que siguen de alguna manera con la vergüenza de que el Instituto Oficial de Estadísticas muestre que los salarios en mayo, este es el último dato, los salarios en negro de los que están precarizados y cobran en negro, según el INDEC, aumentaron 6,6%. En mayo la inflación del INDEC fue 1,5%, es decir, que los salarios en negro aumentaron 4 veces la inflación para el INDEC. Y los salarios en blanco crecieron menos, mucho menos que los salarios en negro para el INDEC. Fíjense en el año lo que dice el INDEC que crecen los salarios, por eso se explica que en las estadísticas oficiales la pobreza sea casi inexistente, cosa que hoy no se está publicando porque llegó un momento en que a Kicillof le dio vergüenza publicar los índices de pobreza. Bueno, en el último año, mayo de este año, mayo del año pasado, según el INDEC, los salarios en negro, de los trabajadores informales, precarizados, que no tienen indemnización por despido, obra social, aportes previsionales y demás, crecieron 41%. Más de 10 puntos arriba de los salarios de los trabajadores en blanco. Esto está en el informe que publicó esta semana el INDEC. Entonces, esto no está ocurriendo en la realidad, solo ocurre en la imaginación, en el INDEC Disney, que todavía le siguen llevando a Cristina, y como esto no está ocurriendo, sino que está muy por debajo de la inflación, los salarios, bueno, el consumo se está apagando. Recuerden lo que había pasado con la inflación en estos últimos meses. Es decir, la inflación viene a un ritmo, las barritas en verde son la inflación del INDEC, 3,7% en enero, 3,4% en febrero, 2,6% en marzo, 1,8% en abril, 1,4% en mayo, pero la inflación en rojo es la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está muy por arriba de la que viene marcando el INDEC, sobre todo en los últimos meses. Y en el año, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires está en el 37% anualizado, por arriba de cualquier índice de ajuste salarial en el último año. Y no solamente Macri con su estadística oficial en la Ciudad de Buenos Aires, que están marcando una inflación del 37% anual, sino también es los economistas de Scioli. Acaba de publicar en el día de hoy Miguel Bain, el economista estrella de Scioli, su índice de inflación para junio, que le da 1,6%, y la inflación anualizada junio de este año, junio del año pasado, es del 35% para Bain. Y la inflación de alimentos está más cerca del 37%. Con estos índices de inflación, mientras el gobierno tenga estos índices de inflación, que se han desacelerado por la recesión, si no se desaceleran con una economía que está en 0% de crecimiento, sería ya totalmente absurdo. Ahora, tener estos índices de inflación con una economía que está en 0 o en -1 de crecimiento ya es absurdo. Y genera todos los problemas en la economía real que les contaba y las dificultades que tiene el gobierno, y la única salida que ven en el corto plazo, donde Cristina no encara este problema, que es tratar de pasar la gorra en el exterior consiguiendo dólares. Y para eso, Kicillof de alguna manera tiene que resolver el tema de los fondos buitre a partir del lunes próximo. Vamos a hablar del tema vudú, y después vamos a volver obviamente con Willy Cohen, que es un experto en todas estas cuestiones, y seguramente vamos a debatir lindo con Willy sobre estos temas, y también con Esteban Rafele, del Cronista Comercial. Pero antes de meternos nuevamente en la economía, ¿qué está pasando con el vicepresidente? ¿Y por qué Cristina ordenó esta semana defenderlo a full, con todo, a rajatabla? ¿Hay vicepresidente hasta el final del mandato de Cristina? Desde que regresó a la Argentina, Amado Vudú decidió refugiarse en un inédito perfil bajo, pero no pudo evitar que su nombre siga ocupando los primeros planos. El vicepresidente de la Nación se convirtió en un problema gigantesco para el gobierno nacional y en el blanco predilecto de la oposición. La reunión de la Comisión de Juicio Político en Diputados terminó en un escándalo. La mayoría oficialista del Frente para la Victoria decidió rechazar in limine los 6 pedidos de juicio político que pesaban sobre el vicepresidente.
Si se alega una causal de comisión de delito como elemento central para solicitar el juicio político, solo resulta admisible si se encuentra acreditada tal circunstancia a través de una sentencia judicial firme. Ahora la oposición deberá buscar nuevas causales para impulsar un sumario contra el hombre que, según la justicia, se quedó con la calcográfica Chicone. Sin embargo, la estrategia incluye también la posibilidad de llevar la discusión al recinto en la Cámara Baja y de negarse a sesionar en el Senado si Vudú no toma licencia. El oficialismo, en cambio, buscará congelar el debate por lo menos hasta agosto. El bloque kirchnerista se encolumnó detrás de la línea que fijó la presidenta, desde la residencia de Olivos, donde guarda reposo. Pese al procesamiento, Cristina ordenó cerrar filas con su ex compañero de fórmula en todos los frentes. Logró que el Consejo Nacional del Partido Justicialista emitiera un comunicado en el que respaldó a Vudú. Con la firma de Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Julián Domínguez y Juan Manuel Urtubey, el PJ defendió al vicepresidente ante el supuesto linchamiento mediático y cuestionó el aprovechamiento político que hace la oposición de la affaire Chicone. Sin embargo, los que tienen pretensiones electorales para 2015 buscan a toda costa despegar del primer vicepresidente procesado de la historia. Yo no voy a negar que para nuestro gobierno, como puede ser por cualquier otro gobierno nacional o el gobierno de la ciudad, tener un funcionario procesado como en este caso está Amado Vudú, en este caso está Mauricio Macri, es un problema. Lo tendrá que resolver la justicia. ¿Hasta dónde llegará el respaldo de Cristina a Vudú? ¿Cuál será el rol que ocupará el vicepresidente hasta el final de su mandato? ¿Pedirá licencia en el Senado como reclama la oposición o preferirá ausentarse como en la última sesión? Bien, ya estamos con Willy Coban, gracias por venir, Willy. Gracias. Con Esteban Rafele, periodista del Cronista, con Eduardo Banguita, director de Miradas al Sur, y con Omar Lavieri, uno de los mejores especialistas en tribunales, periodista de Infobae. Bueno, sorpresa, ¿no? Porque Cristina salió a bancarlo con todo a Vudú. Primero ella hablando del tema de Perón, que también era calumniado y demás, y tirándose un poco contra los fiscales y los jueces. Pero después guardó silencio la presidenta, ha tenido este problema de la laringofaringitis, dolor de garganta, se guardó en los últimos días, también el vicepresidente Vudú, ahora todo el aparato del oficialismo salió a respaldarlo en el Congreso, con declaraciones públicas en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué finalmente todo el gobierno se encolumna detrás de Vudú? Incluso hoy ha habido declaraciones de dirigentes como Diana Conti o otros dirigentes del oficialismo diciendo que es una víctima. Acá estuvo el diputado Pedrini el día de ayer, que es un chivo expiatorio, Vudú, que esto es un linchamiento mediático y que ahora están con todos con el discurso, le creemos a Vudú y nos solidarizamos con él. Yo creo que paga un precio por esto el gobierno, ¿no? Porque el gobierno confiaba en que no se diera lo que se dio en el juzgado del hijo, y una vez que se dio, se da una situación donde puede venir en catarata. Y inmediatamente después del procesamiento hubo 6 pedidos de juicio político, la comisión de juicio político tiene mayoría del kirchnerismo, y yo creo que un poco el temor es, bueno, a ver si hay fisuras dentro del bloque. Entonces, de algún modo lograron, en lo que uno piensa en términos de lo que es la política radial, lograron mantener, por lo menos por un tiempo, esta situación. Yo te diría, muy brevemente, porque el que conoce la causa judicial es Omar, te diría, acá hay un plano judicial que tendrá que ver con qué pasa ahora en la Sala 1 de la Cámara Federal, donde quizás el oficialismo confíe que esto tome otro curso. Después, en todo caso, lo vemos porque, bueno, por lo menos uno de esos magistrados ya quedó claro que en un momento Fara tenía una posición tomada frente a esto, ¿no? Es decir, no, elijo no. Entonces me parece que hay un plano judicial que tiene que ver más con la operación y la posibilidad de defenderse, no en términos técnicos de lo que sería la defensa en juicio, sino en términos de cómo llegar al tribunal, que siempre en este tipo de juicios se le carga algo muy importante. Y después hay un tema de la disputa política. Si se presentan 6 pedidos de juicio político de una posición dividida y vos mantenés que tenés la mayoría, das una señal a la sociedad de peso. Ahora después hay una cuestión que me parece que tiene que ver cuando vos llevas a tus chicos a la escuela o te parás a tomar un café con un amigo, ¿qué es lo que pensás de esto? Y a mí realmente, yo pienso como una persona común estas cosas. Digo, para mí, por un lado está muy bien que no se haga ninguna obstrucción a la justicia. Ahora, yo no estoy seguro si no se va a hacer de aquí en más alguna obstrucción a la justicia. Lo alerto, me dolería muchísimo,
Porque que hay jueces manipuladores, que hay jueces que están arreglados con los servicios de información, que hay jueces que están arreglados con grupos económicos. Tenés, para divertirte todo lo que quieras, tenés procesado nada menos que al vicepresidente de la Nación. Ahora, vos sabés que... Entonces, sí. Termino con esto. Entonces, me parece que hay que tratar de recuperar el sentido común, pero el sentido de la ética pública, no el sentido común pelotudo, el sentido de la ética pública. Y a mí no me parece bien que en este momento tengan todos que cerrar filas por el hecho de que vos, en la competencia política, le puedas, en todo caso, ganar un puntito a algunos sectores de la oposición dispersos e incapaces, o que puedas darle una señal a la Sala 1 de la Cámara Federal de nosotros estamos sólidos, entonces ayúdanos. Y la verdad, en esto me parece, yo en estas cosas me desmarco de cualquier, yo personalmente, de cualquier especulación que yo haga como persona, ya más allá de periodista, de los 61 años que tengo, de la historia que pueda tener cada uno. Yo creo que frente a estas cosas hay que tener un sentido de construcción. Y entonces, la verdad, me parece frente a esto que se tenga que ver el debate que se dé. Francamente, muchos de los titulares, del espacio mediático que se le da a todo esto, no me gusta, no lo comparto. No, creo que habría que cotejar la cantidad de causas de corrupción que se han quedado en el camino por incapacidad de los jueces, pero estamos en este tema, este es el tema que está ganando la gente, entonces justo, hay que ser virtuoso en esto. Justo le pasa a Vudú y al gobierno que los dos jueces que intervinieron en esta causa son dos jueces nombrados en el 2004 y que son muy respetados en el universo del kirchnerismo. Sí. Hoy Diana Conti, que decía Vudú es una víctima, un chivo expiatorio, salió a bancarlo, decía yo respeto muchísimo tanto a Rafecas como al hijo. Se despegaba de los otros talibanes del kirchnerismo que dicen que son empleados de Mañeto, o del propio Vudú, que en algún momento dijo que era un cachivache. Entonces, para el gobierno es una situación, en una carrera electoral, mortal. Por eso el que quería correrlo de la escena era Scioli, a Vudú, primero que nada. Interesante lo que dice Eduardo, en el sentido de que lo que se puede discutir es el hecho político, el hecho jurídico, bueno, además la presunción de inocencia, todo eso está muy claro, digamos. Y además están funcionando los mecanismos constitucionales. Hay un mecanismo constitucional que es el juicio político y naturalmente hay una mayoría que hay que respetar. Eso está fuera de discusión. Pero en lo político es interesante, porque vos fijate que, por ejemplo, no te digo que se celebró en el equipo económico el procesamiento de Vudú porque sería exagerado, pero más o menos, digamos. Primero porque, digamos, por ejemplo, Kicillof nunca se lo bancó mucho a Vudú. Y además, en alguna medida, Kicillof ha encontrado ahora, y bueno, un elemento en el cual todas las críticas, toda la oposición, toda la energía está en el caso Vudú y se ha corrido de lo que para mí es el principal problema del gobierno, que es el fracaso del modelo económico, digamos, y el mal humor social y todo lo que y la inflación, ¿no es cierto? Y todo lo que vos explicaste, te olvidaste de explicar el problema del déficit fiscal, que en definitiva creo que ese es el tema, es decir, como el gobierno no puede, no quiere o entiende que no se debe hacer, no va a bajar el gasto público y se mantiene un déficit fiscal de prácticamente 10.000 palos al mes, la Argentina está a 10.000 millones de pesos al mes abajo, y bueno, entonces la única que tenés es ir a buscar deuda, digamos, esa es en definitiva la cuenta en la que estamos, pero una vez más, para algunos sectores del gobierno, Kicillof además tiene aspiraciones políticas, en alguna medida la oposición está mucho más cómoda criticándolo a Vudú que metiéndose en el problema de los fondos buitre, porque ahí el gobierno corre por izquierda, hay toda una semi-malvinización del tema, entonces digamos hay mucho cuidado en los sectores opositores de no quedar supuestamente del lado de los buitres, eso el gobierno lo maneja creo bien, y me parece que ahí ese sector del gobierno, ese sector de alguna manera de izquierda no peronista, que representa también Kicillof dentro del espacio que está cerca de Cristina, y bueno, de alguna manera que lo maten, que lo sigan matando a Vudú, no termina siendo una mala noticia. Por supuesto, para el peronismo y para Scioli no es lo mismo, digamos. Pero vos sabés que, bueno, ahí está la declaración de Vudú en el día de hoy, que la contó, esa infidencia la contó hoy Diana Conti, que dijo, miren, me llamó Amado Vudú y me transmitió gracias por lo de ayer, por haber archivado rápidamente el juicio político. Recen por mí, no.
Dijo, no los voy a defraudar o algo así, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Dijo, recen por Messi. Ese dato muy importante. Y mirá, se le construía la aureola arriba, era un angelito Vudú cuando hacía esta declaración. Claro. Porque realmente fue muy fuerte. Ayer Scioli se comió un sapo terrible. Scioli, Julián Domínguez y varios que están en la conducción nacional de Urtubey, que están en la conducción nacional del PJ, y ayer tuvieron que sacar un comunicado diciendo que Vudú padecía de linchamiento mediático, claro, y bancándolo. ¿Qué pasa con la causa, Mar? Yo tengo una solución, digamos, para Amado Vudú. Desde hace tiempo viene pidiendo que se aceleren los tiempos de la causa. Es más, hizo una exposición pública queriendo que la indagatoria se televisara en vivo. Que vaya a juicio oral y público ya. Que no apelen. Que pasen, teóricamente esto va a quedar para el 2016. Sí, pero con suerte, con suerte. Entonces, si no apelan y no pasan por la Sala 1 de la Cámara Federal, pueden ir a juicio pasado mañana. Entonces, si el vicepresidente quería rapidez y transparencia, no hay nada mejor que un juicio oral y público. Digo, es qué sé yo, una recomendación con cierta inocencia. No va a pasar eso. No va a pasar, como decías vos, Eduardo, van a jugar todo a la Sala 1 de la Cámara Federal. ¿Puede la Cámara directamente voltear la causa? Te lo voy a decir en términos así jurídicos. La Cámara puede hacer lo que se le cante. ¿Está bien? Puede confirmar el procesamiento como está. Puede confirmar el procesamiento como está y decir, amplíen la investigación a fulano. Puede revocar el procesamiento. Puede revocar parcialmente el procesamiento. Es decir, mire, Vudú no, pero el resto sí. El resto sí, Vudú no. Digamos, pueden mirar la causa y hacer básicamente lo que quieran. Políticamente, no sé si tienen espaldas como para soportar una especie de absolución a Vudú. No le van a dar la absolución porque eso viene en el juicio. Pero digo, un sobreseimiento, tal vez una falta de mérito, diciendo hasta que no se termine de investigar. Viste que ahora todo el mundo está preocupadísimo por la ruta del dinero, ¿no? Inventaron a Moneta para zafar a Brito, inventaron a Moneta. Ya el juez en lo comercial dijo que no hay manera de comprobar que lo de Moneta sea cierto. Moneta no puede declarar, está declarado insano en varias causas, incapaz, inhábil en varias causas, no puede defenderse Moneta, entonces no puede defenderse. Además, toda la maniobra de cobertura de la guita es posterior a la llegada a Diego Alfano. Digo, está clarísimo eso porque los papeles lo empezaron, cuando saltó el despelote en el 2012, empezaron a acomodar los papeles para atrás y las operaciones están datadas 9 meses después. Digo, es todo un verdadero encubrimiento, por decirlo de alguna manera. Perdóname una cosa, independientemente de la Cámara puede hacer muchas cosas, hay otras instancias judiciales, es decir, que esto puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Claro, por supuesto. Si la Cámara hace algo, el fiscal, el fiscal de Cámara puede apelar y eso va a casación y después de la casación va a ir a la Corte y así podemos. Y es probable que es importante resaltar un dato que había apuntado creo que Eduardo, es decir, a pesar de todo lo que significa la causa, a pesar, digamos, del impacto que tiene en la opinión pública, me parece que el gobierno ha mostrado, y Cristina básicamente ha mostrado que todavía tiene un nivel de control político, disciplinó a todos, muy importante, al PJ, a su diputado, con una oposición que sigue de alguna manera dividida, ¿no es cierto? Y ese es un pedido de juicio político que ni siquiera sabiendo que tienen minoría en la comisión, que ni siquiera se puedan poner de acuerdo en eso. No es ahora la pregunta es ¿por qué Cristina lo vuelve a bancar a Vudú? Hay muchos que dicen que es en defensa propia. Digamos que es político. Cristina pensaba, bueno, hoy por Vudú, mañana... Sí, en defensa propia, políticamente hablando. Sí, políticamente hablando. No judicialmente. No me parece. No la causa lavado de dinero, Lázaro Báez, Marijuán Casanelo. La verdad, yo te digo, en la Argentina yo sigo casos judiciales de hace 22 años. Cuando vos le pedís información a Estados Unidos, que después te explican cómo investigar casos de corrupción y te critican y el Departamento de Estado dice que somos una porquería, nunca te mandan una respuesta en ningún caso. En ningún caso. Digo, podemos hacer una lista, puedo estar hasta mañana haciendo lista de casos de guita que fue y vino, nunca te mandan investigaciones, después, información. Después, Panamá lo mismo. Entonces,
Suiza ahora está acercándose a la causa esta de Baez, pidió una colaboración, se la van a dar. Pero en general los paraísos fiscales no te mandan información. Sin esa información, el juez de acá, que digo, tiene aparentemente todo como no puede avanzar porque vos tenés una cuenta en Suiza que no sabés de quién es, etcétera, etcétera. Entonces, digo, yo no creo que la presidenta esté preocupada por la causa de Lázaro Báez. Bueno, supongamos que es una defensa política. Sí. ¿Cuál es hoy el candidato del oficialismo en una carrera que ya termina el 13 de julio el Mundial y se larga? Falta un año, es un año, no son 16 meses. Un año es para agosto. La elección va a ser en agosto. Sí, claro. Es decir, quien gane en la elección de agosto es el que va a recibir. Después va a haber segunda vuelta. Segunda vuelta y el escenario de lo que se haga. Pero estamos hablando de una gobernabilidad hasta agosto. Es decir, es impensado, digamos, donde sea Scioli, sea Massa, sea Macri o Unen. Quien saque una diferencia o que esté bien posicionado, los dos primeros que saquen, esos van a ser los nuevos referentes políticos en el escenario nacional. Ahora la pregunta es ¿por qué la presidenta, sabiendo que hoy Vudú es un jarrón chino en el medio del escenario electoral, lo sigue sosteniendo? Y sobre todo con esto, ¿no? Apelando el otro día en el 40 aniversario del fallecimiento de Perón a el tema de las denuncias que también se hacían sobre Perón y el estupro y que se robaba todo. Esto decía la presidenta sin mencionar la Vudú, lo que se interpretó como un primer respaldo al vicepresidente que después se confirmó en las últimas horas. Perón estuvo acusado en la República Argentina hasta de estupro. Se lo digo a los más jóvenes que tal vez no lo recuerden, desde haberse robado todo y tener cuentas en Suiza o no sé dónde, hasta de estupro. Perón estuvo acusado en la República Argentina hasta de estupro. Por ahí está la cosa. ¿En quién pone el futuro político del kirchnerismo, Cristina? Si toda su energía lo gasta hoy en defender a lo que es evidentemente el pasado político que es Vudú. Muy brevemente, acá hay muchos jugadores que mueven piezas, entonces yo creo que hay sectores de la oposición, no solamente política, sino de distintos actores de la vida política, económica y social, que pretenden dañar a la presidenta y ella entonces da señales de autoridad. Esto me parece que forma parte de una cosa que es natural en cualquier situación. Ahora, con lo de Vudú en el medio, la pregunta es ¿cuánto tiempo le puede sumar esa autoridad sin restarle a todos los potenciales candidatos del espectro peronista kirchnerista y que le terminen diciendo, mira Cristina, está muy bien, cerramos fila con vos, pero el problema es que queda golpeado Uribarri, queda golpeado Randazzo, queda golpeado yo, le va a decir Scioli, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, se plantea una situación. Ahora, perdóname, termino con esto. Entonces, ella tiene que también manejar esto para que en algún momento pueda abrir una puerta y esto no sea. Ahora, en la primera semana, en los primeros 10 días del procesamiento del hijo, poner la pelota bajo la suela me parece una cosa comprensible. Una semana pasó nada más, Por eso. Los primeros días poner la pelota bajo la suela, poner la pelota bajo la suela, parece una cosa comprensible para que no se te espante la gente. Ahora, si después esto se sostiene mucho tiempo, el precio no solamente lo paga. Yo creo que ahí también, recién decía Omar, recen por Messi, ¿no es cierto? Y creo que es un ingrediente que hay que meter, además de que porque es un día muy futbolero, y supongo que estamos todos muy tristes por los resultados que hubo, ¿no es cierto? Por los dos resultados. Por el triunfo no le pegamos de Brasil hinchamos por México, hinchamos por Chile, hinchamos por Colombia, y el de Alemania, hasta por Francia, hinchamos. Yo quiero decir algo, fue el Brasil más uruguayo que vi en mi vida, digamos. Jugó como Uruguay siempre. Bueno, pero digamos, yo creo que en alguna medida finalmente el resultado del fútbol y el futuro de la selección argentina también me parece que políticamente es algo que se está esperando mucho en Casa de Gobierno. Creo que, digamos, si Argentina gana mañana, y ojalá que así ocurra, creo que ya hay actos preparados con Messi, tal vez con Maradona, la presidenta, porque aún si Argentina no llega a la final de la Copa del Mundo, estaría jugando el tercer y cuarto puesto. Así que, ¿y por qué digo esto? Que viene. Porque que hay todos los frentes abiertos. Claro, hasta más. Claro, tiene por lo menos tal cual, tiene todavía una semana más, ¿no es cierto? Pero eso también creo que va combinado con la idea de cómo el gobierno se está sintiendo políticamente, creo que muy cómodo en la confrontación
por la cuestión de los juicios de la deuda, ¿no es cierto? Este tema de los fondos buitre, más allá de que eventualmente también el gobierno mantiene una negociación abierta, ¿no es cierto? Y fíjate vos que los mercados por ahora están apostando a que en el alargue que hay hasta el 30 de julio la cosa se va a resolver sin ir a los penales, ¿no? Para entrar un poco en el clima. Pero yo creo que ahí, en alguna medida, la situación del fútbol, la pelea contra el mundo financiero internacional y la victimización del caso Vudú, y bueno, muestran una forma también y un estilo de gobierno que la presidenta y los Kirchner, en definitiva, han mantenido permanentemente. La pelea con el campo fue también, digamos, en un momento se suponía absurda, que se podía arreglar. Sin embargo, esa idea de doblar la apuesta, digamos, de no retroceder, bueno, la vimos en la pelea con el campo, la vimos naturalmente en la cuestión financiera, cómo se llegó hasta último momento, y me parece que la estamos viendo en el caso Vudú también, ¿no? A ver, sin atorarnos en el caso Vudú, digamos, hablemos de todos los frentes que tiene abierto Cristina, bueno, un poquito el tema de los fondos buitre, la economía real, la campaña electoral. Willy dice, bueno, de alguna manera esto es una semana más, claro, si somos campeones, digamos. Bueno, no, pasa una semana más de por lo menos tener alguna alegría, digamos, claro, en este contexto. Bueno, dicen que las encuestas, desde que el gobierno malvinizó un poquito, digamos, el tema del conflicto con la deuda y con el juez Griesa, las encuestas le mejoraron un poquito a la presidenta, digamos. Esteban, el lunes ahí se juega una gran parada la presidenta para empezar a tratar de resolver uno de estos flancos que tiene abiertos. El lunes debería empezar a jugarse una gran parada. Realmente, Uri lo decía recién, hay una apuesta del mercado muy fuerte a que esto se va a resolver más tarde que temprano, pero que se va a terminar resolviendo. Yo creo que hoy es una cuestión de fe, porque lo cierto es que hoy estamos en el mismo lugar en que estábamos el día 16 de junio, creo que fue cuando la Corte Suprema de Estados Unidos denegó revisar el caso y convalidó el fallo de Griesa, que obliga a pagar a los fondos buitre 1.330 millones de dólares antes de seguir pagando los vencimientos de deuda. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina sigue plantada en que no puede ofrecer más de los bonos del canje, porque los holdouts tienen un fallo a su favor que dice 1.330, 1.500, digamos, con los intereses, para negociar, y dicen, no me bajo de acá, si querés dame bonos, pero yo quiero los 1.500. Y lo último que dijo Kicillof ayer en la OEA fue, nosotros no podemos ofrecer más que el canje. Y esto es lo que le van a repetir, tengo entendido, a Daniel Pollack, que es el mediador que designó Griesa, el día lunes, cuando una delegación argentina, que en principio será encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo López, y por el secretario de Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, que es Federico Tea, vayan a visitar a Pollack. En teoría no se van a reunir con los fondos buitre, va a ser una reunión con el mediador después va a llevar la propuesta a la otra parte. Está bien, y demás, Kicillof va a empezar duro, claro, esa negociación, y después irá viendo. Pero digamos, creo que encontrarle una vuelta, creo que hay una decisión, por lo que sé y que ha trascendido, digamos, hay una decisión tomada en el gobierno que es no correr el riesgo de la famosa cláusula esta de que si le ofreces algo mejor a los que ganaron el juicio, después le tenés que ofrecer todo, que por supuesto es una cuestión que está opinada. Hay quienes dicen que el gobierno también exagera con esto para embarrar la cancha, pero en cualquier caso el gobierno sí acepta pagar y cumplir el fallo, pero hacerlo en el 2015, es decir, buscar un acuerdo que diga el 1 de enero del 2015 cumplo la sentencia. Te pongo una garantía hoy, te pago a partir de enero del 2015. Eso, pero eso te digo la verdad, nadie sabe. Eso es lo que comentan los que explican por qué el dólar está estable en 12 mangos y por qué los bonos no se derrumbaron más. Pero nadie lo sabe. Y digamos, esta confortabilidad que tiene el gobierno y particularmente el equipo económico en llevar esta cuestión al terreno político, porque todo esto es la parte técnica, pero después está la parte política, y vamos a la OEA, y vamos a la Haya, y el nuevo, digamos, para ganar espacio de negociación. Bueno, no lo sabemos. Guarda que cuando fue lo de Malvinas decíamos no vamos a ir a la guerra.
Después fuimos a la guerra, la locura, ¿viste? Pero vamos a ver un poquito esto de Malvinas. Claro, me parece importante. La idea de malvinizar, Willy, me parece que merece. Lo hablamos después, pero me gustaría corregir o enmendar esto. Y me interesa que más allá de los buitres, yo creo que todo lo que se diga en estos días respecto a los buitres, lo que diga Kicillof, no hay que tomarlo al pie de la letra, digamos. Bueno. Me parece que está ganando algún espacio. ¿Vos crees que se comprometió a pagarle casi 10.000 millones de dólares al Club de París, 6.000 millones de dólares a Repsol, pagar todo ese costo político para después para arruinarlo ahora? No, para quedarse ahogada en el medio del río cuando tiene que pagar 1.300 millones de dólares? Pero acá el tema es cómo lo digerís políticamente. Pero acá tenés, está bien, pero acá tenés un hecho político que al gobierno no le viene mal, porque cuidado, el gobierno y particularmente Kicillof, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros tenemos un modelo fenómeno y nos lo vinieron a arruinar los buitres. Y la realidad, desde mi punto de vista, es que acá la cosa ya estaba muy complicada antes de los buitres. Y el problema de la inflación y la regulación económica y la falta de inversión y el hecho de que los argentinos no sueltan los dólares porque tienen temor, eso, digamos, ese es el problema. Y obviamente creo que el gobierno, y en eso me parece que Kicillof, igual que hacía Guillermo Moreno antes, ha encontrado algo que también a los oídos de la presidenta, por la historia de la presidenta, por sus convicciones de juventud, etcétera, la presidenta también se siente cómoda con todo esto, ¿no es cierto? Entonces, me parece que, digamos, hoy al gobierno lo complica severamente no arreglar la cuestión de la deuda, pero el conflicto también le viene bastante cómodo, digamos, y personalmente no sé cuál de las dos cosas se va a imponer en el futuro. Bueno, tanda muy cortita, después la seguimos. Y ahora la seguimos, tanda muy cortita, ya volvemos. Divanlito, Divanlito, Divanlito. Renueve su interior, conecte con el hogar que lleva dentro. Relájese, piense en Divanlito. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Córdoba, territorio de la industria metalmecánica, automotriz y de autopartes. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus maquinarias, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Y Somiers, Luna del Sur. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED. Tu derecho a la excelencia. Vení y sumate a la hinchada Carrefour. Del viernes al domingo en nuestros hipermercados. LED TV 50 pulgadas Smart Full HD Daewoo a 9.999 pesos. Y 10% de descuento en acondicionadores de aire y calefacción. Y además, 18 cuotas sin interés en muebles de interior, colchones y somiers. Y también 30% de descuento en cochecitos de paseo y cunas. Este fin de semana, vení a Carrefour.
Le pido al director que muestre que Omar Lavieres es el que se comió toda la tablita. Y gracias a la tablita ahí en Vidal 1726 que está riquísima. Dejate algo. Yo no hice nada. Me acusan de crímenes que no cometo, Maxi. Parece vudú cuando leyó años de tribunales. Cuando leyó el auto de procesamiento del hijo. Empezó a comer por las dudas. Bueno, yo no me quiero perder en la expresión, pero me gustaría comentar otra cosa. Yo creo que uno de los grandes problemas de la situación económica no es que la gente se queda con los dólares porque tiene miedo. La gente se queda con los dólares porque aquí hay una cultura especulativa, sobre todo algunos sectores con mucho poder, una cultura especulativa, que cuando hay algún cimbronazo fuerte, vos tenés $1000 y los volvés en pesos y volvés a tener dólares y haces una rentabilidad que no te lo da la productividad de la industria, de los servicios, de la inversión de largo plazo. Yo creo que esa cultura especulativa está muy presente, hay sectores con mucho poder económico, y si vos lo has dado más de una vez, la cifra de la llamada fuga de capitales es vergonzosa. Y si uno realmente dijera, acá hay que hacer algún mecanismo financiero para ver quiénes tienen esa plata, cómo se los incentiva para que la inviertan, y eventualmente, si no la invierten, cómo se los impone fiscalmente, no se los castiga, se los impone fiscalmente para fondear, sería una cosa agradable. Disculpame, Eduardo. Yo creo que la fuga, y sobre todo en los últimos 2 años, tiene que ver con la inflación. Es decir, que el peso... El nuevo componente es claro, el nuevo componente es la tasa de interés en 50%, 60%. No lo voy a defender a Moreno. No lo voy a defender a Moreno. Acá hay un tema cultural. Pero el que ahorra en dólares, el que ahorra en dólares no busca rentabilidad. Puede ser que eso... Lo que busca es proteger... Hay un factor cultural presente. Porque hay 70 años de inflación, 70 años Exactamente. de... Pero es cierto. 200 años de un país dependiente. Bueno, no daría para... Pero después hay otro tema que sí me parece, Willy, que... Pero discúlpame, Eduardo, el inversor sofisticado, después preguntarle fuera del aire a Willy, no ahorra en dólares, es decir, no se queda con los dólares. Que Willy te explique cómo la renta sofisticado, los funcionarios ahorran en bonos de la deuda pública, hacen falta otras cosas. No, cuando yo digo, digamos, de vender los dólares, que sí consumir, comprar autos, comprar inmuebles, mover la economía. Lo que quiero poner en la mesa no es decir, acá esto es culpa de los empresarios en general, sino que hay una cultura especulativa en la Argentina presente que me parece que vale la pena tenerla en cuenta, porque si los niveles de inquietud política que puede haber, porque no sabemos qué va a pasar de acá al 30 de julio, porque no sabemos qué va a pasar con un montón de factores, me parece que hay que tratar de mantener cierta calma para llegar a un buen intercambio del 9 de diciembre al 11 de diciembre y que realmente en 2015 tengamos un momento de traspaso bueno, razonable. Las cosas que han pasado acá con las rupturas institucionales en democracia han sido malas, perjudiciales sobre todo por los sectores populares. Entonces, ahora sí quiero ir al tema que parece una cosa menor. Cuando vos decís malvinizar, me parece que es delicado que lo digas, Willy, porque Malvinas fue en la época de la dictadura, porque hubo censura de prensa, porque hubo persecución, porque había campo de concentración, y acá cada uno decimos lo que queremos, entonces la palabra malvinizar es malo, y quiero completarlo con lo siguiente. A veces es bárbaro. A ver, yo digo lo de la video, con esto no hacemos nada, pero sirve, porque aunque este caso en La Haya no va a dar tiempo, en los tiempos judiciales de la Iglesia, también sirve que en un mundo donde Stiglitz dice el 1% tiene lo que el 99% necesita, me parece que también tenemos que aportar a un debate donde estas cosas se pongan sobre la mesa y que los sectores más concentrados de la economía y de las multinacionales también estén interpelados. Yo sobre esto puedo tener una visión diferente a la de Eduardo, estoy de acuerdo, pero vos fijate cómo es el tema. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que de lo que hay que hablar en la Argentina es de la inflación, de qué es lo que ha hecho el gobierno, digamos, con el Banco Central, la emisión de dinero y la rifa de reservas, tema que explicó hace un rato Max, es decir, esos son los temas que hay que discutir para adelante. Discutir, digamos, la maldad del sistema financiero internacional, bueno, lo podemos discutir. No es la maldad, porque tiene efectos muy concretos. Pero de acuerdo, Eduardo, pero lo que te quiero decir es que eso rige
para Argentina. Y No, más, pero podemos cuando estar de acuerdo. cuando se Pero reúne estamos de acuerdo. estas cosas. Pero estamos de acuerdo. Pero lo que te digo es que la cancha está igual para todos. Esto rige para Uruguay, para Perú, para Brasil, para Ecuador. Por supuesto, es Willy. decir, las condiciones. Pero bueno, discutir solo inflación y no discutir el contexto. No, bueno, pero ¿de dónde pero viene? nosotros, Porque los pero Bolivia, estos dólares financieros que van a venir acá son dólares de corto plazo que han entrado en Brasil y vuelven a Estados Unidos cuando les conviene, Willy. Pero Evo Morales está en condiciones hoy de colocar deuda y de hacer menos que la Argentina. y de hacer autopistas. pero es decir, ¿entendés lo que te digo? Es decir, acá Sí, el tema, sí. lo que yo digo es que yo veo que el gobierno está más cómodo yendo a la OEA a discutir los grandes temas del mundo financiero internacional, Es una interpretación y yo creo que tuya. eso lo hace porque no quieren, Yo eso lo respeto. porque no quieren discutir desde mi punto, y eso también por eso la oposición también está más cómoda. Yo por eso te no señalo- quieren discutir el gasto público, Eduardo, no se Podemos quiere tener discutir eso. podemos tener esa diferencias la- sobre esto, pero yo lo que digo es que en el periodismo, cuando uno dice malvinizar, yo te diría, me parece, Willy, que tenés que revisar esa categoría porque lleva a confundir y mezclar cosas que no tienen nada que ver. A eso me refiero. Después, si es más importante la inflación que discutir el contexto, no la maldad, el contexto de un sistema financiero donde el capitalismo real hoy está financiarizado a niveles que no se han conocido, bueno, pero, me parece que pero yo para creo tipos que estudiosos como vos, pero vale creo la que pena, así, vale la pero pena por ponerlo supuesto, sobre la mesa, no como una cuestión de salvando la maldad o de bondad. distancia, salvando la distancia de que naturalmente estamos en democracia y acá no hay ni gente desaparecida ni se persigue, eso por supuesto. Pero no, creo, por supuesto no, por supuesto desde no. ya Está el juicio, hoy condenaron a los responsables del crimen de Angelini, y pasó hace 30 sí, pero por supuesto, pero la Argentina ha evolucionado, gracias a Dios, hace prácticamente 30 años que estamos en democracia, eso está, pero yo creo que el gobierno, en términos políticos, bueno, utiliza, digamos, instrumentos, en algún caso parecidos, en lo que es la comunicación y lo que es, digamos, la utilización de factores nacionalistas, chauvinistas, que se han utilizado. ¿Chauvinistas te parece? ¿Ir a un juzgado con un estudio de abogados norteamericanos? No. ¿Eso te parece malvinizar o chauvinista? Es un estudio de abogados norteamericanos que te asuste de acuerdo a las normas de la ley de Estados Unidos. ¿Eso te parece chauvinista, Willy? Lo que comunica el gobierno, no, creo que eso no es lo que comunica el gobierno. Ahora, yo no le daría, está muy bien, eso yo no le daría tanta importancia a esta estrategia del gobierno, me parece una estrategia, insisto, para la hinchada. Porque uno ve lo que ha hecho el gobierno en los últimos tiempos, no discutió la legitimidad de la deuda con el Club de París, es decir, gran parte de esa deuda tomó la dictadura, no discutió nada y la pagó, no discutió la legitimidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y le pagó cash al Fondo Monetario Internacional. Es decir, a todos los organismos internacionales, acá los únicos que cayeron en default, en cesación de pago con quita, son los acreedores privados y en general los más chiquitos. Entonces, digo, el gobierno juega con las reglas, exactamente con las mismas reglas de la escena financiera internacional. Sí planteé, me parece que es legítimo, porque el gobierno necesita ahora, que está en un esquema, esta era la agenda que decía la oposición, desde Macri hasta Massa, esta es la agenda que decían que había que hacer. Cristina está haciendo esta agenda y necesita tratar de, para la hinchada, para la militancia... Yo creo que no es para la hinchada, me parece que ahí ya le agregás un componente, lo está haciendo. A mí me parece que tendría que haberlo hecho mucho antes y sin Moreno, y esto lo hemos hablado más de una vez en tu programa. Pero de ahí a banalizar y a decir que esto es chauvinista o es para la hinchada, me parece que es restarle, porque del otro lado... además le puede ganar cierto margen de maniobra. Si nos referimos así al resto de los candidatos, tenemos que decir, la sociedad se está suicidando, porque es los que tienen intención de voto. Está bien, pero Eduardo, lo que te digo es, si vos podés denunciar a Repsol, ahora después llenarlo con 6.000 millones de dólares en bonos a Repsol por la cara y diciendo que es la denuncia de Repsol, para mí es para la hinchada. ¿Qué querés que te diga? Bueno, está bien, yo respeto que denunciar Repsol, eso, pero yo creo que el problema es mucho más complejo. Y aparte el gobierno que viene se va a encontrar con una situación económica que no va a ser mucho mejor que esta. No, por supuesto no. No, Eduardo, ¿sabes por qué digo para la hinchada? Porque sabemos todo cómo ingresó acá Repsol con Menem y cómo después compartió el negocio y la corrupción con el grupo económico socio de Kirchner y cómo después estatizaron dándole todo a la propia Repsol. Entonces, para mí, todo el resto es cotillón. Ahora, ¿era necesario arreglar con Repsol? Sí, era necesario para avanzar en la agenda económica. Entonces, vamos a lo importante, ¿cómo avanzar en la agenda económica? El cotillón. Es el cotillón. No es cotillón, son reglas del juego de la democracia y ganan los que tienen más votos y tienen la posibilidad en un juego democrático de los medios de comunicación de tener sus propias estrategias de comunicación. Yo a veces veo tapas de determinados días y no tengo nada que ver, sin embargo los leo
porque me parece que me aportan y me parece que sirven también para esta Eduardo, vos sociedad. planteaste que hay que grabar a los que se llevan la guita afuera. Este gobierno acaba de prorrogar el blanqueo. Pero de estábamos capital. hablando de Brito, pero acaba de blanquear acaba de prorrogar por tercera vez o cuarta vez el blanqueo de capitales. Es decir, yo no creo que no hay forma de grabar. Cuando se te fuman los capitales no hay forma de grabar. Evo Morales tiene una construcción histórica en Bolivia. Evo Morales llegó en Bolivia porque hay una construcción histórica. Acá el kirchnerismo, yo sinceramente creo que está por encima del promedio de la dirigencia política. Ahora, tampoco vas a pensar que los jueces que tenemos, porque, a ver, ¿cuántos expresidentes fueron condenados? A Fernández le mandaron a Martín García, quedó libre. A Irigoyen lo mandaron 2 veces a Martín García, quedó... A ver, la justicia acá, primero Irigoyen es un tipo honesto, yo creo que Frondizi también, pero la justicia acá ha hecho cosas que son impresentables. Históricamente en la Argentina, desde el 6 de septiembre del 30, impresentable. Esto de la justicia no es el blanqueo, es Cristina que no sé quién dice que hay que seguir prorrogando el blanqueo, que es una vergüenza para todos aquellos que tenemos. También hay que sacarlo. Ahora, lamentablemente, si nos presentamos elecciones, aunque tengamos diferencia, la gente está siguiendo más marketing, más encuesta que debates de fondo, Maxi. Y Brito es un señor que desde hace muchos años está presente, y si empezamos a contar la historia de Brito desde la época de Alfonsín, del pequeño Brito. ¿Sabés la cantidad que desfilan? Creo que ustedes lo saben, la cantidad de dirigentes políticos que desfilan acá, además de un banquero. Omar, ¿cómo sigue la vida de Vudú en tribunales? Bueno, Vudú tenía que declarar hoy y pidió una prórroga, hizo una presentación en la que criticó duramente el procesamiento que le dictó el juez Lijo, y hizo algunas consideraciones políticas, por ejemplo que Lijo había puesto las fechas para tapar la victoria sobre el Club de París, y que le había puesto la primera indagatoria para que sea cuando la presidenta estaba en la reunión del BRICS. Sí. Digo, lo castigó bastante duro Lijo. Lijo ha encontrado, por si no se dijo, ha encontrado muchas pruebas de que Vudú se quedó con Chicones. Sí. Lo que para Vudú son casualidades permanentes, para el juez son pruebas contundentes de que hubo una maniobra en la que participó el entonces ministro de Economía para quedarse con la imprenta. Ahora hubo varias presentaciones de nulidades. En la semana que viene, si no me equivoco el viernes o probablemente el lunes, se vence el plazo para presentar las apelaciones y resolverá la Cámara Federal. Pero al mismo tiempo, Amado Vudú tiene 2 o 3 causas corriendo en paralelo. La de la vergüenza de haberle cobrado una coima, the Old Found, de haberle cobrado una coima de 7 millones de pesos a una provincia hoy inundada y pobrísima como Formosa. Esa la tiene el juez Casanelo. Algo que, digamos, Lijo lo puso en el procesamiento, o sea, dio por sentada que es una maniobra donde estaba el vicepresidente. Luego tiene una del uso de helicópteros, que es chiquita pero va avanzando. Y luego tiene el enriquecimiento ilícito, la investigación de enriquecimiento ilícito de él y los que lo rodean, sus testaferros, porque así están investigados. Su mujer, un hermano, el padre, la madre y, por supuesto, la figura emblemática alrededor de la cual se ha construido la organización de negocios del vicepresidente de la Nación, que es Nariga Núñez Carmona, un hombre que tenía un patrimonio así, hizo así, blanqueó dinero, etcétera, etcétera, y sobre, digamos, el aumento del patrimonio de Vudú y de Núñez Carmona, no de Van den Broele, porque Van den Broele era el cadete, para que quede claro, el cadete de esta empresa, es por donde va a trabajar el juez Lijo, que seguramente en breve va a ordenar un peritaje. Esteban, una clave de cómo sigue esta economía, ¿hay alguna señal de recuperación o todas son señales para abajo? Mirá, hace un par de semanas anunció este plan que pretende reimpulsar la venta de autos, que todos sabemos que tanto venta como producción de autos viene en caída libre, caída superior al 20% en lo que va del año. Las primeras señales, según las concesionarias, no son buenas, no hay demasiado movimiento. La verdad que es un plan interesante, si vos querés comprar un 0 kilómetro, lo financiás básicamente a tasa negativa, con lo cual te conviene meterte en ese plan, pero todavía no empezó a caminar. Yo creo que tampoco esto es automático, que hay que darle un poquito de tiempo para que avance, para que se consolide. De hecho, hasta hace poco, ni siquiera el Banco Nación, los empleados, ¿no?, cuando vos ibas al banco, tenían claro cómo funcionaba el plan. Esto se va a ir aceitando, como fue en su momento el Procrear, que tardó meses en
en despegar, digamos, y que hoy es una realidad y es, creo yo, el único impulso que tiene hoy la construcción. La inflación es un tema que está, que lo dijiste vos en tu informe, creo que coincidimos todos. A mí me llama la atención que nos estamos acostumbrando y hasta en algún punto celebrando niveles de inflación de 1,5 y 2% mensual, que es una barbaridad. Después de lo que fue el pico post-devaluación, ¿no? Inflaciones de 3 y pico % mensual, bajamos a 1,5 y 2 con actividad cero o contracción, es decir, y con dólar congelado. Y con dólar congelado y con importaciones mermando, es decir, estamos en un momento de la actividad complicado. A todo esto se suma el caso de Buitres, que si la salida era ir a buscar dólares para financiar el déficit y de alguna manera impulsar la economía sin tocar las reservas, bueno, ahí tenés una etapa importante. Hoy se lo tenés que solucionar sí o sí, si tu estrategia es esa, y además para no condicionar todavía más la economía. Y ahí, bueno, la verdad que creo que es un imprevisto que no terminan de resolver porque no pudieron resolverlo antes. Yo creo que ahí el gobierno actuó tarde. El gobierno ofreció cero hasta que tuvo que ir a la Corte Suprema y dijo, bueno, raro el canje. Todos los fallos en contra. Claro, y ahí dijo raro el canje y el fundamento de Griesa, para ser tan duro como fue, abro paréntesis, fue demasiado duro, tal es así que está cuestionado en el mismo Estados Unidos, cierro paréntesis. Griesa, cuando hace su sentencia, le dice, bueno, ya que el gobierno no ofrece nada, ya que no da señales de que quiere negociar con estos tipos, no da señales de que va a pagar y hasta da señales de que quiere evadir las sentencias judiciales, bueno, lo empomo con esto, que fue un eventual embargo sobre los pagos de la deuda regularizada que tiene el país a semanas hoy de un default, si es que esto no se arregla antes. Nos tenemos que ir retirando, pero para que no discutan, la verdad estuvo muy interesante la polémica. Pálpito para mañana. Pálpito. Yo creo que puede haber una victoria contundente de Argentina por primera vez. Mirá lo que te digo. Por primera vez. Eduardo. Vamos Argentina. Vamos a Argentina. No sé a quiénes va. ¿Qué toques va a hacer Saavedra? Creo que algunos toques hay que hacer. Gracias por Messi. Gracias a Rever Paz. ¿Le gusta la camiseta? ¿Se anima? Bueno, acá le vamos a hacer un regalito de Rever Paz. Así que Willy, para que no me envidien. Ahí a Rever Paz, que está con las franquicias, el plan de expansión, muy fuerte, continuando con la identidad de la marca. Aparte, bueno, gente de buena línea, claro, es la percha, no es la camisa. ¿Hay extra large? Sí. Sí. ¿Hay extra large para mí? No, este es small, No, para mí. Ah, para vos sí. Tanda cortito y volvemos, no te vayas. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Bien, nos estamos retirando, pero claro, no hablamos de Rever Paz, ¿no? De la ropa. Y acá tengo dos rugbyers.
Así que y la gente de Renault Paz, Willy Cohen y Eduardo Banguita son dos rugby, así que si lo quieren acompañar. Del querido Club Central Buenos Aires. Y acá además tenemos a 4 ex Nacional de Buenos Aires. Omar Lavieri, vos también. Vos también. Eduardo Banguita y yo. Vos, Esteban, no. No, yo soy del conurbano. Te salvaste, el único. Vos dijiste, yo soy del conurbano. Yo era del conurbano y vivo al Buenos Aires. Hasta que fue. Y así está la política. Claro. Y podríamos hacer el recuento también de la política de los ex Nacional Buenos Aires. ¿Por qué? Mejor no. No, mejor no lo hagamos, porque los aportes. Hemos hecho mucho daño. Hemos hecho mucho daño a la Argentina. En los últimos tiempos. Gracias, colegas, amigos, por haber estado esta noche en Plan M. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26 porque ya llegan los informes especiales del 26. Nosotros nos reencontramos el lunes próximo a las 9 de la noche y por supuesto, mañana vamos a Argentina todavía. Chao, pásenla bien. Vamos a Argentina. ¿Vos decís que Messi?